misericordia que creaste todas las cosas. Este programa de Huellas tiene un saborcito especial. Es el programa número 100 de una iniciativa que trajo en su momento el Archivo Gráfico y Museo Histórico de la mano de Arturo Bienedel, y que la verdad, ya lo vamos a charlar con Arturo, le poníamos mucho interés, le poníamos muchas ganas, pero en lo personal, esta continuidad, la verdad, no me la esperaba, Arturo. Es un ciclo realmente largo y nos ha ido muy bien, fundamentalmente con la gente. Claro, ya estamos en la tercera temporada, cuando era algo que se había planeado como para un año. Para un año, intentar, ¿no es cierto?, rescatar, como dijimos siempre, algunas historias que tienen que ver con San Francisco, y a la vez aprovechar el material gráfico que hay en el archivo y en el museo para que eso también trascienda, porque es lo que viene de donaciones de vecinos, de familias de la ciudad y de la zona, bueno, y darle un fin útil a través de esto, ¿no? Nos parece importante destacarlo a esto. Nosotros los sanfrancisqueños, no sé si vos coincidirás, Arturo, en general tenemos la autoestima un tanto baja. Es decir, me da la sensación de que tendemos a ensalzar demasiado lo que sucede en otros lugares y no darle importancia a lo que sucede aquí. Un programa de esta naturaleza en una ciudad de las características de San Francisco no es habitual, y menos con esta continuidad. Solo es posible un programa de estas características con el bagaje de testimonios y de documentación que existe en el archivo gráfico, y por eso, bueno, queríamos dedicarle unos minutos para poner en valor el hecho de que estemos realizando el programa número 100, Arturo. Claro, y además con un reconocimiento grande de la gente acá de San Francisco y de la zona que lo ve al programa. Exactamente. Eso nos consta. Además, un reconocimiento, hay que tener en cuenta, en el orden profesional y de colegas, ¿no es cierto?, a través del premio de Acorca. De Acorca que hemos recibido, pasado, exactamente. ¿no? Y bueno, y también siempre que rescatamos el acompañamiento que hace el canal mismo al la difusión del programa, y así como a los auspiciantes, ¿no es cierto?, de la empresa Macoser, que desde un principio aceptaron la propuesta de acompañar Huellas, y bueno, y lo vienen haciendo. Sin ese sustento económico tampoco se pueden hacer. No, naturalmente, y además, como decimos nosotros, es una de las formas en la que la fundación que administra, ¿no es cierto?, el archivo y el museo, también tiene algún recurso para funcionar, porque evidentemente el respaldo económico es necesario, más en estas épocas, ¿no es cierto?, que las cosas se van haciendo un poco más difíciles también, y bueno, siempre hay que ver de qué manera se recauda algo para que funcione, como todas las instituciones, o sea, es la misma situación de todos. De ¿no? cualquier institución. Exactamente. Y en este programa número 100, uno de los temas que vamos a abordar tiene que ver con un reconocimiento que realizó la ciudad en un momento de nuestra historia a los caídos por la patria. Hay un monumento en San Francisco a los caídos por la patria. Muchos de ustedes, seguramente la mayoría, como yo, cuando Arturo trajo este tema, empecé a buscar en mi mente las ubicaciones de los distintos monumentos que tenemos en San Francisco, y no pude hacer otra cosa más que preguntarle a Arturo, perdón, Arturo, ¿dónde está ese monumento? Claro, bueno, es un monumento que es conocido por todos, pero a lo mejor pasan al frente y no terminan es de esos monumentos que vos pasás al frente y no lo ves por lo visto, claro, o no lo registra. No lo registra. Este monumento está instalado desde el año 1949 en el ingreso del cementerio municipal. Es uno de los más importantes que hay. Sí, en el de hecho, ingreso. a la entrada, a la izquierda, ahí encontramos un conjunto así escultórico, que es el monumento a los caídos por la patria. El origen ya había antes, y está al frente de este otro monumento, uno a los caídos por la unidad de Italia, pero eso es de la colectividad italiana, Sí, señor. del año 1932. No había
Perdón, ¿no? Un minutito para este monumento al que nos referencia. ¿Caídos por la unidad italiana en Italia o en sanfrancisqueños? En Italia. Hablaban de la unidad de Italia ya de 1870. Exacto. O sea, hay que tener en cuenta que en el año 1932 había todavía aquí muchos italianos. Claro, de pura cepa. Claro. Nativos. Nativos, ¿no es cierto? E incluso gente que eran hijos de quienes habían estado combatiendo por la unidad de Italia en 1870, cuando eso ocurre, o sea, 50 años antes. Así que a raíz de esto surge ese monolito. Además, los propios italianos donan el busto del General Paz, que está en la Plaza General Paz, y el busto de Dante Alighieri, que está aquí instalado frente al canal y frente al Banco de la Nación. Claro, sí señor. Eso es de la colectividad italiana. Bien. El tema es que... ¿Por qué Caídos por la Patria en 1949? Claro, en el año 49, precisamente en el mes de septiembre, ocurre en el sur de la República Argentina un naufragio con un saldo muy trágico, en el que se hunde un barco que le llamaban el rastreador Fournier. El rastreador Fournier desaparece navegando en los mares del sur y ya en los límites con Chile, y nunca se conoció oficialmente la causa del naufragio, ni tampoco se encontraron los restos del barco, sino que de los 60 tripulantes que tenía, e incluso de algunos civiles que estaban invitados a ir en ese barco, encuentran los restos de 8 o 10 personas nada más, muchos de ellos ya en aguas chilenas. Pero no se salvó nadie. No se salvó nadie. Incluso ¿Era un barco del ejército argentino? Es un barco de la Armada. De la Armada. Era un barco chico, claro, era un barco no grande, un barco chico, botado en astilleros argentinos en el año 1938, y era copia a la vez de unos barcos, o hecho con planos, de barcos alemanes de la Primera Guerra Mundial. Pero había sido construido aquí en la Argentina. Era un barco de reconocimiento, que se le llama, y luego del hundimiento vino una serie de homenajes en distintos lugares del país. ¿Y por qué en San Francisco? Incluso, especialmente en Bahía Blanca, de donde en la base naval de Bahía Blanca tenía sede el Fournier. Claro. Hay barrios en el país, hay plazas, e incluso en Bahía Blanca una línea de transporte colectivo se llama Fournier. Tiene el apellido Fournier en honor a este barco. En honor al barco. O sea que es algo que, y después, hace unos pocos años, a nosotros acá nos han solicitado información, fotografía y datos para hablar del monumento al Fournier que hay en San Francisco, porque eso se ha instalado en un museo que hay en el sur de la República Argentina, esa información también de San Francisco, en aquel museo austral, con motivo de un Fournier. Y el porqué de San Francisco, sí, ¿por qué tanta relevancia? Claro, porque había 2 marinos que eran de San Francisco y estaban en el Fournier. Y son fallecidos. Sí, fallecieron. Uno era Milton Henry Silva, que tenía 19 años, era marinero, y el otro era Sixto Capdevila. Sixto Capdevila tenía 27 años y ya tenía una graduación con alguna relevancia dentro de ese barco. Y después había un tercer nombre de que en un principio se daban como 3 sanfrancisqueños muertos en el Fournier, que era Humberto Medina. Sí. Humberto Medina, e incluso cuando se hace el homenaje, que ya te relato lo del acto, cuando se hace el homenaje, se invita a los familiares de Humberto Medina para venir, y la familia aclara que no, que él no había muerto en el Fournier. El tema es que en la lista de desaparecidos con el Fournier hay un Humberto Medina, pero no era el de San Francisco. El oriundo de San Francisco. Claro, el Humberto Medina de San Francisco también tenía una carrera militar, pero no en la Armada, sino que estaba en el Ejército, y en ese momento estaba por la zona de La Rioja. Estaba vivo. Estaba vivo. Se produjo una confusión. Se produjo una confusión por el nombre, la gente no relacionó, que él lo tomaron como militar nada más, pero él era militar del Ejército y estos eran militares de la Armada. Bien. O sea, tanto el Milton Henry Silva como Sixto Capdevila. Y Sixto Capdevila había sido a la vez hijo de los Capdevila, que en San Francisco a principios del siglo XX tenían una empresa funeraria. Acá en San Francisco. Una familia ya tradicional de la ciudad para esa época. En 1949, ¿quién gobernaba la ciudad?
En el año 49 estaba Ferrazzi. Ferrazzi. Juan María Baggio Ferrazzi. Y los autores Bien. del monumento son los Y el tema es que, no, el tema es que aquí en San Francisco, en aquella época, funcionaba una asociación de reservistas que se llamaba General Paz. Los reservistas eran gente que había pasado en alguna fuerza armada cumpliendo el servicio militar, y luego, con el paso de los años, se reunían en todo el país como asociaciones de reservistas. La de San Francisco se llamaba General Paz. Bueno, ellos tenían su uniforme, desfilaban, ¿no es cierto? Desfilaban con una boina incluso, o con un birrete, solían hacerlo, y organizaban muchísimos actos, más porque estábamos ahí en las proximidades del año del centenario de la muerte del general San Martín, claro, donde hubo actos permanentemente en homenaje en a los San 50, Martín. años 50, claro. Entonces, cuando en septiembre se confirma la muerte de Milton Henry Silva y de Sixto Capdevila con el Fournier, y se confundía también lo de Humberto Medina, la Asociación de Reservistas resuelve inmediatamente hacer un homenaje en San Francisco y contratan a Miguel Pablo Borgarello para que haga el grupo escultórico que hay en el lugar, que representa de alguna manera como las piedras de los mares australes. Entonces, es lo que representa de alguna manera eso, por eso tiene agua, en alguna época tiene agua, en otras épocas ahora por una cuestión de las enfermedades, ¿no es cierto? Claro, se ha sacado de ahí, pero siempre hubo agua con unos camalotes ahí en el lugar, incluso había un ancla, ¿no es cierto?, que está puesta en el sitio, y con el paso del tiempo después también se han ido agregando otras personas que han tenido alguna relación con lo militar y que murieron y fueron sumándose los homenajes las placas en el lugar, las placas en el lugar. Pero el origen es este. Es el del Fournier, y para estos dos militares que eran Capdevila y Silva. Que eran sanfrancisqueños, que formaban parte de la tripulación del Fournier, que pereció en las condiciones claro, que vos nos relatas. En septiembre del año 49. Y para el Día de los Muertos por la Patria, que es el Día de los Muertos, que es en el mes de noviembre, a principios de noviembre, ahí se inauguró ya el monumento, o sea que fue una cosa hecha en 40 días. Decidido y realizado enseguida, en 40 días. De manera inmediata. Fue un acto muy grande para lo que era la ciudad entonces, con la presencia del comisionado municipal de entonces, que era Juan María Baggio Ferrazzi, el cura Carlos Borello, que era el párroco de San Francisco de Asís, y con la presencia también de gente de la Armada, una delegación de la Armada que vino a sumarse párroco de San Francisco de Asís, porque la catedral todavía... No, la catedral en el año 61. Claro, todavía no constituíamos no había obispo. Claro, pero para esa época ya teníamos una segunda parroquia que era Cristo Rey. Claro. Con el padre Gervasio. Claro. Teníamos la parroquia Cristo Rey, que tomaba toda la parte hasta prácticamente casi Luxardo, y la otra era la de San Francisco de Asís. Bien, interesantísimo. Bien, cuando entran al cementerio y a la izquierda ven, préstele un poquito de atención a ese monumento que tiene esta rica historia que nos acaba de relatar Arturo. Y al lado, al año siguiente, se produce otra tragedia en la que muere un sanfrancisqueño, también en el sur del país, donde cae un avión militar, un Avro Lincoln cae, y dentro de la tripulación de estos había un sanfrancisqueño que se llamaba Carmen Adelmo Amoroso. Carmen Adelmo Amoroso. Carmen, usado como nombre masculino también, Carmen Adelmo Amoroso, que en el año 50 él iba en esa tripulación de ese avión que cae también al mar, tampoco se recupera nada, cae en Tierra del Fuego, y al año siguiente, en el año 1951, se le rinde un homenaje que es lo que se ve al costado, donde hay una hélice de un avión, una hélice destruida que fue donada en ese caso por Santiago Pucci, que era uno de los aeronautas. Claro, que fabricaban. Y Amoroso era un militar de aeronáutica que tripulaba también ese avión, junto con otra dotación, era un avión que llevaba unas 10 o 12 personas a bordo. En San Francisco era basquetbolista, así que cuando se hace después también en el año 51 el homenaje a Carmen Adelmo Amoroso, la gente de la Asociación de Básquetbol de Sportivo Belgrano, del Seibo, donde él había estado participando jugando al básquet, se suman también a ese homenaje. Y en ese caso había venido una delegación de la Aeronáutica de San Luis, donde tenían base los aviones con los que se había producido el accidente, que en este caso eran de San Luis, pero estaban cumpliendo una misión en el sur de la República. Esto habla socialmente, Arturo, no sé si coincidirás conmigo,
del estatus que implicaba socialmente ser militar. Claro, bueno. Y la influencia del militar. Digamos, ahora nos resulta, digamos, con los parámetros actuales nos resulta difícil explicar todo esto, que se le dé tanto valor. Claro, pero el tema era que estábamos en el año 1949, un caso, años 50, el otro, inmediatamente después, porque el hundimiento del Fournier fue en septiembre del 49 y en marzo del 50 la caída del Abraham Lincoln de Adelmo Amoroso. Y estábamos en pleno gobierno de Juan Perón, que era un militar, ¿no es cierto? Militar proveniente de aquel golpe militar también del 43. Y la influencia de... Además, lo militar, las guerras eran recientes. En el año 45 había terminado la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Ahí, bueno, y estábamos en plena guerra de Corea, en este tiempo, claro, de la plena guerra de Corea, donde quienes habían sido, trasladándonos ya a la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra de Corea, quienes eran los jefes militares de ahí, sobre Estados Unidos tenían una influencia muy grande, a tal punto que incluso Eisenhower, que es uno de los que capitanea la invasión a Europa, termina siendo presidente de Estados Unidos, claro. Y no hablemos del general MacArthur, cuando estaba en Corea y el presidente Truman lo saca del poder en Corea y él vuelve a los Estados Unidos con su familia, tiene un regreso triunfal como ninguno y era un militar exonerado. Exactamente. Era un militar exonerado. Fíjate vos, claro, y lo estoy relacionando también con una muerte un poco más reciente de un piloto de avión, el caso de Peretti, bueno, donde ha tenido una gran repercusión porque es una familia muy querida de la ciudad, pero donde ya lo militar no tenía la preponderancia social que tenía en la época en la que estamos hablando. Claro, o sea, sí, yo pienso que ese es un homenaje que falta en ese grupo de monolitos, porque ahí hay otros militares que han muerto posteriormente y están las placas. Y el caso de Peretti, yo lo planteé en alguna oportunidad en algunos grupos así, pero no tuve éxito, no tuve eco. Yo pienso que tendría que haber una placa. Sería merecedor. ¿No es cierto? Merecedor, porque bueno, él murió en un 1 de mayo, en un acto precisamente también que se considera un acto heroico, porque lo que sabemos es que él muere con el avión, desviándolo del lugar donde iba, que podía haber causado una tragedia por mucha gente, y se muere solo, ¿no es cierto? Unos kilómetros más allá. Pero yo pienso que es algo que en la sociedad de San Francisco, quien puede promoverlo, tendría que promover eso, de recordar también al aviador Peretti, ¿no es cierto?, en este monolito, que es el de los caídos por la patria. Porque en definitiva, de todos los que están en el lugar, ¿no es cierto?, reconocidos, a ver, ninguno murió en una acción de guerra. Claro. Ninguno murió en una acción de guerra. El Fournier estaba haciendo un reconocimiento, estaban en misión, pero estaba haciendo un reconocimiento. El caso de Amoroso lo mismo, ¿no es cierto? Otros han fallecido en algunos casos tal vez por accidentes, en fin, son historias menos conocidas, pero las placas están en el lugar. Arturo, interesantísimo, me encantó, uno de estos días me llego hasta el cementerio nada más que para repasar y prestarle atención a este monumento que tiene esta riquísima historia que bueno nos acaba de relatar Arturo Benedetto.
fueron extranjeros que confiaron y se radicaron en San Francisco. Fueron argentinos que trabajaron para hacer un San Francisco mejor. Fueron sanfrancisqueños que se prodigaron para hacer trascender a su ciudad. Hoy, sus fotos, bienes, obras y recuerdos, junto a los de cientos de personas, están custodiados en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región, para conocimiento y ejemplo de las nuevas generaciones. Esta entidad cuenta con un terreno, un valioso patrimonio, el trabajo voluntario de muchas personas desde 1996 y un proyecto para dar a San Francisco y la región un archivo y museo de real jerarquía. Y para ello necesita el apoyo de la comunidad. ¿Cuál será su aporte para que esta obra se concrete? Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región. Uno de los aspectos apasionantes de la historia de nuestra ciudad tiene que ver con la política. Y San Francisco ha sido escenario de batallas políticas épicas, ha sido escenario también en el contexto de esas luchas políticas de visitas de enorme importancia. En distintas oportunidades hemos estado reflejando visitas de personalidades como por ejemplo Juan Domingo Perón, como Raúl Alfonsín, como Arturo Frondizi. Bueno, en este caso nos vamos a remontar a la década del 30. San Francisco fue escenario de la visita de un hombre que había sido presidente y que ahora estaba en plena lucha electoral. Nos referimos al doctor Alvear. Arturo nos va a hacer viajar en el tiempo y nos va a contar qué características tuvo este hecho que fue realmente extraordinario, y podemos decir, ya él nos lo va a confirmar, que en torno de la figura de Alvear se generó una de las manifestaciones más populosas que registra la historia de la ciudad de San Francisco. Arturo, esto es así, ¿no? El número de gente que había en la ciudad de San Francisco con esta visita era impresionante. Claro. Bueno, como siempre, los organizadores daban una cantidad mayor, los opositores era menor. No obstante, esta fue una visita que se produjo acá a San Francisco el 20 de octubre de 1935. Contanos antes quién era este personaje, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un expresidente radical. Claro, Marcelo Torcuato de Alvear. Exacto. Marcelo Torcuato de Alvear era en ese momento el líder del radicalismo en la Argentina. Había sido presidente, la serie de los gobiernos radicales había empezado en 1916 al 22 con Irigoyen, del 22 al 28 con Marcelo T. de Alvear, después Irigoyen hasta el golpe de Uriburu. Y en este momento era presidente el general Agustín P. Justo, que era un militar que había llegado al gobierno por elecciones, pero con una alianza, ¿no es cierto?, que era la Concertación, que tenían los radicales impersonalistas, que eran los que se oponían a Irigoyen, un sector del socialismo y también otra parte del Partido Demócrata Nacional, que era el PAN. Elecciones que, para variar, estaban muy teñidas, sí, muy de haber sido cuestionadas, fraudulentas, por su transparencia, ¿no es cierto? Precisamente de ahí viene, ¿no es cierto?, lo de la década infame en los años 30, de los años 30, que corresponde a este periodo, que termina después, ¿no es cierto?, ya con el presidente Ortiz, y el golpe del 43 después. Pero te decía, esta visita de Marcelo Torcuato de Alvear, líder de una fracción del radicalismo, que llega a San Francisco para apoyar a la fórmula de gobernador y vice, que eran Amadeo Sabatini, Alejandro Gallardo, que era un médico de Saturnino María Laspiur, que iba como candidato a vicegobernador y que efectivamente resultaron elegidos en el mes de octubre. Y en el mes de noviembre se iban a realizar en San Francisco las elecciones para intendente, donde iba como candidato a intendente precisamente Raúl Guillermo Villafañe. Claro. Un acérrimo opositor, el intendente de ese momento, que era Serafín Trigueros de Godoy. Trigueros de Godoy buscaba una nueva elección. Una reelección más, ¿no?, porque ya había sido reelecto en otras oportunidades. Y el mismo día en el que llega Alvear a San Francisco, el Partido Demócrata de San Francisco hace su convención y designa como candidato a intendente a Salvador Leiva,
que a la postre en las elecciones resulta después tercero. Tercero. Bien, una elección de 3. Claro. Si uno registra en la historia, digamos, la composición política de San Francisco normalmente genera 3 fuerzas políticas. 3 fuerzas políticas en cada elección. En disputa en cada elección, ¿no? Y está bastante pareja, porque en definitiva cuando se hace la elección de Villafañe gana por 311 votos y en los padrones votaban nada más que los varones en esa época todavía. Sí, señor. En los padrones nacional gana Villafañe bien, pero el triunfo dentro de los extranjeros que votaron ganó Trigueros de Godoy. En la suma de votos, evidentemente, había una diferencia de 311 votos a favor una elección ajustada. Ajustada para la época, de Villafañe sobre Trigueros de Godoy, y el demócrata, que era Salvador Leiva, es una persona que quedó en tercera ubicación. Entonces Marcelo Torcuato de Alvear llega a San Francisco con 2 misiones: apoyar a Sabatini para la gobernación y para a Villafañe para la intendencia. Para la intendencia. 2 triunfos. Sí, por supuesto. Porque Sabatini también ganó. Sí, Sabatini ganó. El tema es que llega Alvear por tren a la estación que estaba todavía ubicada en lo que actualmente es el centro cívico nuestro. Ahí es recibido por una numerosa cantidad de gente, se estiman unas 6.000 personas en ese lugar, y es recibido precisamente por Augusto Buero, que era el líder del radicalismo de todo el departamento de San Justo, durante muchísimos años. Incluso Augusto Buero, aparte de haber sido momentáneamente intendente de San Francisco, fue en otro momento también diputado nacional. Claro. Diputado nacional. Era una persona que incluso se comenta, ¿no es cierto?, invertía fortunas en cada una de las campañas electorales, ¿no? Bien, estaba una mención que había hecho Alberto Navarro en uno de los escritos que él hizo, donde menciona que en una oportunidad, que era esta precisamente, en que Alvear estaba en San Francisco, donde Buero le da un cheque en blanco a Alvear para que él lo llene y lo destine a la campaña política, cosa que después obviamente Alvear no aceptó, pero él le ofrece un cheque en blanco. O sea, era una jugarse, ¿no es cierto?, absolutamente por una cuestión partidaria. Habla del compromiso de Buero y de la influencia que tenía en la ciudad y en la región. Sí, la confianza que tenía en la persona en la que estaba entregándole ese documento. Claro. ¿No? Claro. Bien. Se organiza entonces desde la estación ferroviaria, que estaba en donde está ahora el centro cívico, una marcha, una caravana, que va acompañando a las autoridades con una banda de música, incluso al frente y todo. Van hasta lo que era Pasaje Mitre, que actualmente es el Pasaje Lisandro de la Torre, toman 25 de mayo y vienen hasta el sitio que está enfrente del Banco Nación, que era un lugar habitual de concentraciones de políticas y gremiales de aquella época. Claro. Y ahí se realiza un acto tradicional. Donde ya había otra gente, ¿no es cierto?, esperando. Por eso los organizadores estimaron siempre que había alrededor de entre 8 y 10.000 personas. Los del Partido Demócrata, para desacreditarlo, decían que había entre 4 y 6. Y la crónica periodística dice que había 8.000, medio como para mediar entre de los todas dos. maneras, nuestra audiencia tiene fotografías que están viendo en este momento, y bueno, claro, era multitudinaria la convocatoria. De hecho, hoy por hoy, ¿no es cierto? Llama un poquito la atención la manera en la que estaban vestidos también para este tipo de actividades, con ¿no? sombrero. Hay una anécdota que había contado don Juan Carlos Bruck, que él era una persona muy joven en el momento en que se desarrolla el acto, y él decía que había concurrido, que tenían el locutor del acto, y como toda la gente usaba sombrero, todos usaban sombrero. Pero y saco y corbata. Sí, iban todos muy bien formales, vestidos, pero como todos utilizaban el sombrero, el descubrirse, el sacarse el sombrero era una señal de respeto. Entonces, Bruck contaba que el locutor del acto al anunciarlo a Alvear, él invita, dice, se descubre el pueblo, dice, ante el gran republicano que nos visita, en fin, y entonces dice que Alvear, que era una persona muy grande físicamente, lo aparta, ¿no es cierto?, así bastante bruscamente, y dice, no, dice, el que se descubre, dice, es el político ante su pueblo. Claro, eso fue una ovación, dice Bruck, que los compra todos. Dice, él no sabía Bruck, dice, si eso fue armado o si ocurrió realmente por iniciativa del locutor, que él le pedía que la gente se quite el sombrero ante la presencia de Alvear, pero no, el que se quitó el sombrero fue Alvear
ante... Una reacción muy inteligente que habla muy bien de la capacidad de escenificación que tenía por supuesto, este líder político de carácter nacional, ¿no es bien, cierto? acá entonces en San Francisco él hace un discurso donde apoya evidentemente tanto a Sabatini como a Villafañe, pero la crónica periodística dice que el mejor discurso de la tarde estuvo a cargo de Villafañe, que era el candidato a intendente, porque lo de Alvear era previsible, lo de Sabatini fue una enumeración de proyectos, y el que hablaba a la gente de su propio pueblo era Villafañe, o sea que tenía que conquistar le sacó los votos provecho, para él. Le sacó mucho provecho, Villafañe, que era un gran orador. Era un gran orador y un gran escritor también. Sí, ¿no es también. cierto? Escritor Claro. de poemas, poesías. Sí, de la narrativa de San Francisco, ¿no es cierto? Le debe un montón de descripciones muy ricas precisamente a Villafañe, ¿no? Con sus libros Charlas de Aldea, Nuevas Charlas de Aldea, libros de poemas, en fin, todo lo que tiene, cosas muy sentidas, ¿no? Los principales dirigentes del radicalismo de San Francisco, Raúl Villafañe y después Juan Ricardo Cornaglia, tenían una inclinación, ¿no? Ya estaba el papá... Una inclinación hacia las letras. Ah, sí. Si vamos a esa parte, sí. Digo, como el que fue intendente, porque en este acto de la avenida de Alvear, hablando de quiénes eran los dirigentes del radicalismo, vos tenías por un lado a Villafañe, a Ricardo Cornaglia, padre del que fue intendente. Exacto. Padre del que fue intendente. Estaba Eugenio Sabino, que luego fue también fue intendente después de Villafañe. Y en este momento de la visita de Alvear, él era el presidente de la Juventud Radical de San Francisco. También un hombre que ha dedicado parte de su tiempo a escribir. De hecho, presentamos un libro de él hace no mucho tiempo. Exactamente. Bueno, así que esta era un poco la composición que había, bueno, y una lista de dirigentes grandísima, donde es interesante verla, porque hay algunos nombres de esas listas del radicalismo del 35 que 11 años después, con el surgimiento del laborismo en San Francisco, aparecen en las listas, en las primeras listas del Partido Laborista en San Francisco, que era el surgimiento del peronismo. Son las simientes de lo que fue el peronismo. Claro. Muchos radicales que se pasan al peronismo. Y había otros dirigentes departamentales que estaban, ¿no es cierto?, participando de esto, como, por ejemplo, Rómulo Cunio Vecini. Claro, un hombre de Devoto. Que es de Devoto. Bueno, que fue una personalidad muy grande. Tristán Pascasas, que había sido intendente de San Francisco y luego durante el gobierno de Sabatini fue jefe de la policía de la provincia. Otro hombre muy dedicado al tema de las letras. También. Que ha dejado mucho escrito. Dejó mucho escrito. O sea, el político de aquel momento dejaba mucho testimonio escrito. Es más, Alvear deja en un escrito, y está la fotografía de cuando él está haciendo su escrito, un testimonio que La Voz de San Justo lo publica y se vanagloria de alguna manera de titular muy grande, decir que Alvear, a través de las páginas de La Voz de San Justo, mandaba un mensaje al país. Claro. Que es un escrito muy chico donde Alvear insta a pensar mucho el voto que se iba a emitir en las próximas elecciones, tanto las provinciales como las municipales y luego las que vengan como nacionales, porque la situación política en el país no estaba del todo clara, estaba bastante enrarecida también. Claro. Y bueno, es el año en el que precisamente matan en el Senado de la Nación a Enzo Bordavere, que se atenta contra Alessandro de la Torre. Fue el año en el que, bueno, históricamente muere Carlos Gardel también, nada que ver con política, pero es un hecho histórico que marca también ese año. Son esas épocas en las que, bueno, y San Francisco se aprestaba e iba rumbo a la celebración de sus 50 años. Claro. O sea, un pueblo absolutamente nuevo, joven. Claro, ¿no? al año siguiente. Al año siguiente, en el 36. Arturo, Alvear, además de este acto político, ¿tiene algún otro tipo de actividad? ¿Se usaba en esa época hacer almuerzos? Sí, hacer un banquete grandísimo que se sirve en la sala del Teatro Colón. Ajá. O sea, el Teatro Colón era un cine donde las butacas se movían, o sea, se podían retirar. Entonces, en el Teatro Colón es donde se sirve un almuerzo, donde hay nuevos discursos, por supuesto, y bueno, donde hay fotos muy interesantes, precisamente de Augusto Buero, con Villafañe, con Alvear, con Sabatini, con Gallardo, y donde, bueno, una concurrencia absolutamente, digamos, de varones, y donde hay algunas fotografías en las que la presencia de las mujeres estaba dada en los balcones de lo que era
el teatro. Perfectamente separados, hombres de mujeres. Y hombres de Claro, mujeres la mujer no, en ese acto. la mujer no Pero era la mujer no votaba. un objeto de interés político en esa época porque obviamente no votaban. No votaba. Así que bueno, ese fue un poco el recuerdo de ese paso, ¿no es cierto?, que tuvo este expresidente de la Argentina, San Francisco, pero lo importante era el poder de convocatoria que los partidos políticos también tenían en actos públicos. Hoy es mucho más difícil llevar a gente a actos públicos, han cambiado las formas de comunicación, ¿no es cierto?, los medios también de comunicación, claro. Entonces todo se hace, digamos, de una manera diferente. Y antes también la gente era muchísimo más expresiva, me parece, en esas cosas, ¿no? Se manifestaba más públicamente acá o en otros lugares, tanto para un político como para un deportista, para un artista, cuando llegaba, el afecto que se le hacía llegar era mucho más intenso. San Francisco, escenario de pujas, de luchas políticas en el relato de Arturo. Muy interesante la historia de la ciudad, también escenario, en este caso, de la presencia de una figura relevante de la política nacional como fue Marcelo Torcuato de Alvear.